Durante las últimas décadas, el gasto público del gobierno central ha experimentado un notable crecimiento. En cifras, para el 1991 el gasto público representaba aproximadamente el 7.3% del Producto Interno Bruto. 30 años después, tras creadas más instituciones, el crecimiento exponencial de la nómina pública y adquisiciones, el gasto entonces asciende al 18.53% del PIB. Por lo tanto, una vía fundamental de lucha contra la corrupción es garantizar transparencia en adquisiciones públicas. El gobierno utiliza los recursos del presupuesto para varios fines: pago de sueldos a empleados públicos, compra de combustibles y materiales para el funcionamiento de las instituciones, las inversiones en construcción de escuelas, hospitales, carreteras y las transferencias a programas de apoyo en beneficio de la ciudadanía, organizaciones sin fines de lucro y a los municipios también. Además de los intereses de la deuda del gobierno por concepto de financiamiento, el uso eficiente y eficaz del presupuesto del Estado permite no solo que la economía del país crezca, sino que también evita de alguna manera se creen entornos idóneos para el despilfarro. Algunos aseguran que es más conveniente para el Estado construir e invertir en infraestructuras que alojen sus propias oficinas gubernamentales y no gastar millones de pesos en alquileres y arrendamientos. El Estado dominicano es dueño de una inmensidad de terrenos. Las instituciones estatales no tienen que pagar tributos por el valor de sus activos y el gobierno tiene el monopolio de los permisos de construcción. A pesar de todos esos beneficios y el gran crecimiento en infraestructura en los últimos años, un porcentaje importante de las instituciones gubernamentales son alquiladas. De acuerdo a la Ley 10805, el Estado dominicano es propietario originario de todos los terrenos que conforman el territorio de la República, sobre los que nadie pueda probar su derecho de propiedad. Nosotros tenemos, un Estado que heredó toda la centralización de Trujillo, propio de una tiranía, y hemos ido sumando, ¿qué? Aumentando el crecimiento, no en suma cero, no en suma menos, sino en suma más y más. Del 2000 para acá, ¿cuántos ministerios nuevos tenemos? 7 ministerios que no existían antes del 2000. 7. Y tenemos más de 70 órganos e instituciones del Estado que no existían hace 23 años. En el año 1999, es decir, desde su génesis, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones firmó un contrato con la empresa Osiris & Company por concepto de arrendamiento de un edificio para alojar la sede central de esa entidad gubernamental. En ese momento, de acuerdo con medios nacionales, el pago mensual ascendía a los 3 millones de pesos. En la actualidad el costo ronda los 8.705.000 pesos mensuales. Es decir, el Estado dominicano tiene 23 años pagando un alquiler que supera con creces los 100 millones de pesos. El Estado dominicano hay que rediseñarlo, hay que reformarlo, Eso tiene que ser un contrato social, político, social, institucional. Tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que en ese rediseño construyamos al mismo tiempo un modelo de mayor inclusión. ¿Por qué? Porque actualmente somos la 7ª economía más grande de América Latina y el Caribe. Después de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, vamos nosotros. En las estadísticas de la Contraloría General de la República no figura si esta adquisición fue realizada a través de un proceso de selección o una compra directa. De acuerdo al presupuesto del 2023, el Indotel destinará para el pago de alquileres y rentas 185.314.000 pesos. Otra de las instituciones que ha puesto de moda alquilar edificios para instalar su sede principal es el Consejo Nacional de Competitividad, quien paga 13 millones de pesos por el alquiler de su sede ubicada en el edificio Franco Acra de la avenida Winston Churchill en Bellavista.
En el año 2018, el Consejo le realizó una adenda al contrato y lo extendió hasta 2023. En este acordó pagar 67.419.000 pesos por el alquiler de los niveles 5 y 6 con 45 parqueos. Uno no tiene prueba, pero muchos de esos alquileres no hay duda de que deben tener su trampa, de a quién beneficia. Si tú buscas a veces los dueños de esos edificios, son personas que siempre han estado ligados al Estado en la búsqueda de lo que llamamos el rentismo político. Gente que de una u otra manera ayudaron en la campaña de ese que ganó el poder y entonces tienen mecanismos legales para redituar los beneficios que le genera. Una de las instituciones que menos presupuesto recibe del Estado dominicano es la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con su presupuesto del 2023, de los 267 millones que maneja, 189 millones están comprometidos en remuneraciones. Del dinero restante, que son 75 millones, el 16% está destinado para alquiler, una suma que asciende a 12.600.000 pesos. Esa cantidad es más de lo que se destina para cualquier otro rubro. La Defensoría del Pueblo está ubicada en la avenida Tiradentes, esquina 27 de febrero, ocupando 4 locales de la Plaza Merengue. De acuerdo con los datos, el último contrato firmado en 2021, previsto para terminar en julio de 2022, establece que el pago anual es de un poco más de 2 millones de pesos que fueron adjudicados mediante un proceso de excepción. Si pensáramos en la administración eficiente, tú planificas y puede incluso el Estado, vía Poder Ejecutivo, solicitar un préstamo para comprar un edificio, hacer un edificio, e irlo pagando y no alquilar un edificio en 20, 25 mil, 40 mil dólares mensuales, 2 millones mensuales, que es una sangría enorme porque no va a ser tuyo nunca. Recordemos que en el año 2020 se dio el primer picazo para la construcción del edificio de la Defensoría del Pueblo, que estaría a cargo del PNUD. En el 2022, el organismo internacional aseguró que se retomarían los trabajos, mientras tanto la institución que vela por una ciudadanía responsable se desangra pagando el alquiler. Un organismo que se encuentra en pañales y que su sede principal es rentada, es la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, una dependencia del Ministerio de la Presidencia, creada a través de un decreto en enero 2021. Conforme la estadística, en el año 2022, a través de una compra directa, esta entidad acordó pagar por un local de 511.44 metros en Unicentro Plaza, la suma de 5.664.000 pesos hasta el 2023. Esto equivale a 472.000 pesos mensuales. Otra de las instituciones que tiene su sede principal en un inmueble rentado es el Instituto Dominicano del Café, creado mediante decreto en el año 2017. Esta entidad paga al año 780.000 pesos por concepto de alquiler del apartamento 102 del residencial Ginaca 11 en el sector Los Cacicascos, según su último contrato que data del 2021. De acuerdo con el presupuesto del 2023, la institución destina para el pago de alquiler anualmente más de 10 millones de pesos. En junio del 2022, el Instituto Nacional de Atención Integral a Primera Infancia, por sus siglas INAIPI, firmó un contrato de alquiler para las oficinas de su sede central en el sector La Esperilla por un periodo de 3 años, con un monto total de 22.954.247 pesos, es decir, 637.617 pesos mensuales. El INAIPI fue creado mediante decreto en el año 2014. Desde esa fecha, sus oficinas se alojan en un edificio rentado. De acuerdo a su presupuesto aprobado para el 2023, estos prevén destinar 357.293.000 pesos para el pago de renta y alquileres. Algo que llama la atención en el caso INAIPI es que en septiembre del 2022 se firmó un contrato hasta 2027.
es decir, por 5 años, por el pago de 171 millones de pesos por ese periodo de alquiler de una nave industrial ubicada en la zona industrial de Herrera, que funcionaría como almacén principal de la institución. Es decir, que al igual que en otras instituciones, han contratado periodos que van mucho más allá que los periodos de gobierno. Un gran número de las oficinas regionales y los CAIPI se encuentran en inmuebles que son alquilados por la institución y sus precios van desde 8 millones hasta 200 mil pesos cada 3 años. Por este concepto, desde el 2020 y hasta 2025, la entidad tiene comprometido más de 81 millones de pesos. Pero estamos hablando de oficinas que van a permanecer per seculo seculorum todo el tiempo. Si tú me dices que tú necesitas una oficina porque han diseñado una nueva estructura que va a responder rápidamente y que dentro de 1 año, 2 años va a desaparecer, si la inversión son 300, 400 millones y esto me va a salir por 50 millones, entonces no vale la pena hacer la inversión. Pero si tú me vas a decir de una oficina que va a permanecer a lo largo de todo el tiempo, entonces lo obvio es que tú diseñe y construya, que al Estado le sale más barato hacer el edificio. Un apartado que no se puede quedar son las empresas, instituciones, entidades y fundaciones que han resultado beneficiadas con los más costosos alquileres y arrendamientos únicos que se han realizado desde el gobierno en las últimas décadas. Uno de los contratos más onerosos y de alquiler único data del 2006. En ese momento, el hoy Ministerio de Medio Ambiente era denominado Secretaría de Estado de Medio Ambiente. La máxima autoridad para esa fecha era Max Puig Miller, quien en la actualidad es el vicepresidente ejecutivo de Cambio Climático. Para la fecha, Medio Ambiente desembolsó la suma de $47 millones. En promedio, más de 2.376 millones de pesos. El concepto, de acuerdo con los datos suministrados por Contraloría, era el alquiler por 1 año del 5º piso del edificio La Cumbre, el cual consta de 11 oficinas. El beneficiario de este contrato fue Michel Patricio Jacín Ruiz. Recordando la historia, y en segundo lugar, está el contrato firmado por el Ministerio de Turismo, bajo la autoridad de Francisco Javier García, quien pagó más de 2.353 millones de pesos a una empresa que no está identificada en la documentación, por el alquiler desde el año 2014 y hasta 2017 de un inmueble con una superficie de 140 metros cuadrados, oficinas con división, estacionamiento, una bodega, conserjería y seguridad, ubicada en la avenida del Bosque Norte 226, piso 7, oficina 701 Los Condes, en Santiago de Chile. Resulta curioso que el tercer y segundo contrato más costoso haya sido firmado por la misma persona en 2006, cuando Industria y Comercio era una secretaría. El ministro firmó un contrato por 2.337 millones de pesos a favor de Ciro Renato Casella Parizo. El convenio, que iniciaría en ese año y se extendería hasta 2011, era para el arrendamiento de un local ubicado en la 27 de febrero, número 209. Debió de haberse hecho una evaluación costo-beneficio de si ese mismo flujo de alquiler a futuro no hubiese servido para cubrir, por ejemplo, la compra del mismo inmueble y ser parte del Estado. Entonces, lo que se aconseja es hacer siempre un análisis costo-beneficio, en este caso de la institución. Por otro lado, entre los contratos más recientes y en orden de costo, tenemos en tercer lugar el contrato emitido a favor de Inmobiliarias Reservas. Recuerden, el de la Optic, que paga más de 1.400 millones en un periodo de 10 años por el alquiler de su sede principal, con una extensión de 3.927 metros. Es decir, que cada metro de esa oficina cuesta a los contribuyentes más de 366.000 pesos. En el cuarto lugar está el Plan Presidencial contra la Pobreza, quien en junio del 2022 alquiló una nave por más de 542 millones de pesos por un periodo de 1 año, lo que se traduce en un pago de 22 millones de pesos mensuales.
En el quinto lugar está el Ministerio de Interior y Policía, quien acordó pagar desde 2022 a 2026 a la empresa Club Bahía Escondida 471.930.000 pesos, que son más de 13 millones al mes, por el alquiler de un espacio al Hotel Bahía Príncipe Río San Juan, ubicado en la autopista Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat. La razón, de acuerdo al texto, es utilizar el espacio para labores docentes de la comisión. Da tristeza porque Participación Ciudadana hizo un estudio de cómo estaban los destacamentos en República Dominicana. Y hay destacamentos, no sé si todavía, donde no había sanitario ni nada. Los policías tenían que pedir permiso para ir a una casa al frente. ¿Está bien? O sea, donde todavía hay máquinas de esa, de Olimpia, donde tú vas y el policía te tiene que registrar la queja que tú tienes en una mascota fea. En el sexto lugar figura la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, quien por el alquiler de 2 espacios desembolsó más de 309 millones de pesos a la compañía Meraica por el periodo 2022-2023. Esto significa más de 25 millones de pesos mensuales. Tras la pausa. El tema del financiamiento es que a las instituciones del sector público se le hace difícil todo el proceso de accesar a créditos bancarios, aún siendo el Banco de Reserva el agente fiscal del Estado.